física y fisiológicamente estamos perfectamente constituidos para investigar. Sin duda es de los retos más grandes que se nos presentan, sobre todo por lo que ya comentamos en el panel, ¿no? Estadísticas dicen que por lo menos 59% de los niños que utilizan lentes o cuestiones por el estilo y 35% en otros estudios. Hay 3 factores que predisponen ese progreso de la miopía. El primero de ellos es la digitalización de los niños. Hoy día vivimos en una era tecnológica que es necesario que docentes y alumnos conozcan sobre ella. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Azteca. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Este es un programa hecho para nuestra comunidad universitaria, para nuestros docentes, para nuestros padres de familia. Nuestra Universidad CEUAT está muy preocupada por la formación de nuestros estudiantes y este programa es un espacio para ti, para que puedas participar con nosotros. Antes de iniciar nuestra emisión, te pido que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita. Estamos en nuestro canal a través de YouTube, Universidad CEUAT Oficial, y es un programa que está hecho y diseñado para ti. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que forma parte del proceso formativo en la universidad. Es el tema de la investigación. Es un tema en el cual los maestros, la comunidad docente académica de nuestra universidad ha venido trabajando con nuestros estudiantes para fortalecerlos en esta parte, para que puedan tener estas competencias en materia de investigación, que es un tema muy importante en el proceso formativo de nuestra universidad. Y para ello tengo un invitado muy especial. Él es una persona que conoce sobre este proceso de investigación en la universidad. El tema es la investigación en los procesos de formación universitaria, y para ello me acompaña en este programa el maestro Fidel Arturo González Aguilar. Él es profesor de educación primaria, licenciado en pedagogía, especialista en evaluación educativa y maestro en educación y diversidad cultural. El maestro Fidel Arturo González Aguilar es profesor de educación, ha sido profesor de educación primaria, director encargado en escuelas primarias rurales, promotor cultural en educación primaria en el programa PACAE, asesor en el programa para el fortalecimiento de la escritura y la lectura en la educación primaria, asesor académico en la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 071, ha colaborado en la coordinación de programas de licenciatura en educación primaria y preescolar y licenciatura en intervención educativa. Además, ha sido coordinador, evaluador y tutor en el programa de tutorías de la licenciatura en intervención educativa de la Unidad 071 de la Universidad Pedagógica Nacional, representante de la Unidad 071 de la Universidad Pedagógica Nacional en el Consejo Estatal para la Planeación y Evaluación de la Educación Superior en Chiapas, COEPES, y cuenta con amplia experiencia docente, sobre todo colaborando en el Instituto de Evaluación, Profesionalización y Formación Docente del Gobierno del Estado de Chiapas en los programas de maestría. Es un gusto para mí recibir en Universo Azteca al maestro Fidel Arturo González Aguilar. Gracias, maestro. Bienvenido a Universo Azteca. Para iniciar esta charla es importante hacer hincapié en el proceso investigativo como parte del proceso en la formación universitaria. Inicio con esta pregunta que me parece que es una pregunta muy completa y que es importante que nuestros jóvenes puedan conocer más acerca de este proceso. ¿Qué importancia tiene la formación universitaria para nuestra sociedad en el contexto de la globalización de los procesos de producción y mercado en la región económica en la que se encuentra inserta? Bueno, creo que en estos momentos en los que el país requiere de personas capaces de resolver una serie de problemas que se presentan en el ámbito laboral, en el ámbito, digamos, económico, y también resolver los problemas de la vida cotidiana, como los problemas del medio ambiente. Necesitamos gente
que esté bien formada y que tenga, digamos, el carácter de un profesional en cualquiera de los campos. Y digo esto porque en mi experiencia, por ejemplo, los maestros fuimos señalados durante mucho tiempo como pseudo profesionales, debido a que los programas de formación no tenían el carácter universitario. El sistema educativo nacional cambió este criterio y empezó a formar a los maestros con este grado de licenciatura y con un modelo universitario que me parece que fue un paso acertado, una decisión acertada. Así que en estos momentos México requiere de jóvenes que estén formados en programas, digamos, integrales, programas completos, programas profundos, amplios, que hagan que el profesionista tenga todas las herramientas para resolver los problemas que se presentan. Digamos que la sociedad no tiene en estos momentos las respuestas a los problemas que vienen, que se vienen en el mediano plazo, en el corto plazo. Así que requerimos de jóvenes que estén bien formados para aprender a resolver problemas, independientemente de qué tipo de problemas, que tengan la capacidad incluso hasta de juntarse para juntar visiones, perspectivas, técnicas, modelos de intervención, modelos de investigación, y de ahí que la investigación, creo yo, que es una de los aspectos fundamentales de la formación universitaria. ¿Cuáles son los conocimientos que tienen mayor pertinencia y relevancia en la formación universitaria para la sociedad actual? Bueno, la universidad, desde su origen, ha considerado que un joven que está iniciando sus estudios digamos, en el campo de la medicina o de la ingeniería, debe ser capaz de aprender, de organizar el conocimiento y también de poder transmitir ese conocimiento a las otras generaciones. Así que las funciones de un instituto universitario, la función de la docencia, la función de la investigación y la función de la comunicación, del conocimiento, o lo que llamarían últimamente algunos expertos que analizan la función y la naturaleza de la universidad, la proyección social de la universidad, deberían estar presentes en todos los programas de formación. Una parte que se dedique a analizar el conocimiento, que debe ser reconstruido, reelaborado en los esquemas organizativos del sujeto que está aprendiendo, y una parte que digamos, que le dé las herramientas para que pueda seguir solo o con ayuda de otros interesados, de otros intelectuales, seguir reconstruyendo ese conocimiento o buscando nuevas perspectivas de cómo ver los fenómenos que se están presentando en la realidad social, tanto física, social, como todas las cosas que se pueden estudiar, todos los objetos que se pueden analizar desde la naturaleza física del universo, la naturaleza de la economía o de la política, de la historia. Y creo que la proyección social también es importante, pero de las tres funciones, la universidad a veces que ha dejado muy endeble, me parece que ha dejado muy endeble la formación para la investigación. De ahí que yo creo que si un instituto pone énfasis en la formación para la investigación, va a conseguir que sus estudiantes, cuando egresen de la licenciatura, tengan mayores posibilidades de continuar sus estudios, su preparación, con las herramientas que va considerando incluso propias de su propia actividad, como el caso de la lectura y la escritura. Digamos que tenemos que formar a un sujeto que se dé cuenta que no hay posibilidad de armar programas de investigación si no es con la participación de los que ya saben investigar. Y los que ya saben investigar tienen que seguir haciéndolo, tienen que organizarse para constituir estos programas de formación
Y entonces yo creo que hay universidades que han hecho que el estudiante aprenda un determinado conocimiento en un determinado campo, pero el conocimiento se queda ahí sin que sea retocado, trastocado, sin que sea analizado o reconstruido por los estudiantes. En mi opinión, las universidades que logran consolidar los procesos de investigación en la formación van creciendo. Entonces tienen, digamos, un papel más relevante en la sociedad. De ahí que, independientemente del tamaño de la universidad, si el enfoque de la formación pone énfasis en la formación para la investigación, estamos consiguiendo que el sujeto pueda trascender porque pueda incorporarse a otros programas, coadyuvar a la realización de las metas de un programa de investigación con otros estudiantes de otras áreas en esta perspectiva de la investigación, digamos, interdisciplinaria. Hoy estudiantes de las universidades estatales podrían muy bien colaborar con estudiantes de otras instituciones, de otras entidades, incluso con instituciones a nivel internacional. ¿Qué importancia tiene la investigación en los procesos de formación universitaria en el contexto de la modernización de los contenidos formativos de la educación superior y los desafíos y retos de la sociedad mexicana actual? Si consideramos que estamos en esto que se ha llamado la era de la globalización de los procesos productivos, y también se ha denominado a esta era como la era de la explosión del conocimiento, tenemos ahí que considerar que cada día se están descubriendo nuevas cosas, se están construyendo nuevos aprendizajes. Por lo tanto, ninguno de nuestros estudiantes va a aprender todo lo que está en el campo de su saber específico. Llámese un estudiante de licenciatura en medicina o en agronomía o en arquitectura o en enfermería, lo que aprenda probablemente se desmorone en un tiempo considerable porque vienen nuevos conocimientos, hay nuevas investigaciones y la tecnología nos está permitiendo acercarnos a fenómenos que antes no eran, digamos, no se podían entender y comprender. Así que un estudiante, decía yo antes, tiene que seguir investigando. Por lo tanto, la investigación es como la columna vertebral de la formación del intelectual para esta sociedad moderna. Desde su punto de vista, ¿qué papel juegan el estudiante y el profesor universitario de licenciatura en los procesos de formación para la investigación en el marco de las tendencias educativas y pedagógicas actuales? Bueno, digamos que en la formación tradicional las universidades tenían transmisores de conocimiento, médicos, abogados, ingenieros, etcétera, se dedicaban a transmitir un conocimiento que venía de una determinada latitud, ¿no? Pero hoy es, digamos, lo más viable que los docentes que están en un programa de formación empiecen a construir sus propios programas de investigación para que los estudiantes en esos mismos programas empiecen a colaborar. Y entonces formemos esta dinámica en el que somos nosotros los constructores del conocimiento y no solamente transmitimos el conocimiento. Entonces la tendencia, tanto del sistema educativo nacional como de las universidades y los institutos de investigación específicos, los que tienen, digamos, cierta categoría, cierto renombre, están en esta lógica de producir su propio conocimiento. Ya no depender de lo que los Estados Unidos nos digan lo que se está investigando, ya no depender de lo que China, lo que Japón esté haciendo, sino lo que los mexicanos estemos investigando. Eso va a ser fundamental para conformar plataformas de investigación para los siguientes retos, ¿no?
¿Y qué papel juegan entonces la lectura y la escritura en la formación de un espíritu científico en la formación universitaria? En ese sentido, me gustaría completar lo que estaba diciendo. La formación debería de tener un maestro más, digamos, más activo y también un estudiante más activo. Y entonces los procesos de formación son más dinámicos, son más profundos, más amplios. Ya no se encargan, decíamos, de que lean ciertos libros, de que hagan sus ensayos y que se los entreguen al maestro para provocar una reflexión y después una evaluación, y con eso nos conformamos, sino que los maestros deben tener claridad sobre qué es lo que habría que conocer, si hay una parte del conocimiento que no ha sido abordado, para que maestros y estudiantes empiecen a alimentar, ¿no?, ese terreno, ese campo de estudio. Y entonces diríamos que el papel del estudiante y del maestro es mucho más activo, es una participación mucho más intensa en un programa de formación. Y claro, aquí necesariamente tendríamos que hablar de las habilidades que están implicadas en ese proceso. Y la lectura y la escritura nos obliga a poner más atención, tanto para los maestros como para los estudiantes. La lectura y la escritura y la reflexión sobre lo que se lee y sobre lo que se escribe es fundamental. Digamos que hay maestros todavía que también están leyendo lo que otros están escribiendo. Pero tenemos también ya, digamos, un nuevo modelo paradigmático, ¿no? En el sentido de que hoy tenemos en ciertas universidades que hay cuerpos académicos que producen cierto conocimiento, y ese es el conocimiento que están leyendo los estudiantes de ese campo. Así que me parece que en todas las instituciones debiéramos promover una lectura profunda, amplia y eficaz de la literatura específica del campo del saber. Y también las conversaciones, los diálogos, las discusiones permanentes sobre eso que se lee. Pero si se va construyendo textos, si se van construyendo interpretaciones, eso es un avance notable. Y lo mismo diríamos del estudiante. El estudiante no debe esperar a que le ofrezcan la literatura específica para reflexionar un determinado conocimiento, un determinado fragmento del conocimiento, sino que debe establecer muchas relaciones. Por lo tanto, su lectura debe ser también mucho más amplia, más dinámica y más profunda. Y esto nos obliga incluso a que en las entrevistas, cuando los estudiantes entran a nuestros programas de formación, debemos de enfatizar, cuestionar sobre qué es lo que han hecho en su vida y con el tiempo libre que tienen, para empezar a enamorarlos, en el sentido de que todo el tiempo que tengan deben dedicarlo, incluso no solamente a leer textos sobre su campo específico, sino a leer todo lo que a ellos les pueda interesar como personas. Y los maestros también debiéramos tener programas que coadyuven a esta intención de fortalecer la lectura y la escritura. Todos debiéramos escribir algo en la vida, dicen algunos sabios, ¿no? Y yo creo que los que están estudiando en una universidad están obligados, por principio, porque tienen que comunicar lo que están aprendiendo en algún momento de sus vidas. Los estudiantes tienen que comunicar lo que están aprendiendo. Y entonces tienen que poner mucho énfasis, mucho interés en la escritura y la lectura. A partir de su experiencia como profesional del campo de la educación, ¿qué ha significado la investigación, en este caso investigación educativa, en la formación y el ejercicio de su actividad profesional? En el caso de la licenciatura, a mí me tocó reconocer, digamos tardíamente, que es importante escribir la experiencia
y lo que uno está haciendo en un programa de formación como lo es la licenciatura. Entonces, yo hice un trabajo, 100 cuartillas, y la construí en menos de 2 meses, pero por exigencias para conseguir un empleo. Y a mí me parece que eso es verdaderamente educativo, porque a los maestros se les dice que empiecen a formar al estudiante para que construya un proyecto de investigación y le dan un tiempo, digamos, de 1 o 2 semestres para construirlo. Yo tuve que construir ese texto en un poco tiempo y me di cuenta de que fue un error mío dejar pasar esa oportunidad de aprender a construir un trabajo digamos, de calidad universitaria. Y en estos momentos pienso que la universidad sigue también dejando pasar esa oportunidad de que los estudiantes expresen sus pensamientos, que reflexionen sobre lo que han aprendido. Así que me lleva a pensar que la universidad podría rescatar esto de las modalidades de titulación. Por ejemplo, las memorias de la experiencia profesional son sumamente importantes porque nos permiten incluso saber qué es lo que hicieron nuestros estudiantes cuando están ya en prácticas, cuando ya están en alguna tarea relacionada con lo que aprendieron en las aulas, y puede ser un excelente referente sobre el nivel de eficacia y de eficiencia que tienen nuestros maestros y nuestros programas, ¿no? Eso fue en licenciatura. En la maestría yo tuve un problema también que me hizo reflexionar sobre la importancia de la lectura. Resulta que hice una tesis relacionada con la identidad nacional. Y bueno, tuve que buscar bibliografía en otro estado porque aquí en Chiapas no había encontrado mucha información. Pero en este momento los estudiantes tienen la posibilidad de usar el Internet. Entonces me parece que hoy hay más posibilidades de promover, de impulsar y de enamorar a los estudiantes para que empiecen a leer todo aquello que está en relación con sus objetos de estudio, con los temas de interés, para que puedan hacer estudios verdaderamente, digamos, pertinentes y que se sientan satisfechos cuando estudian en una universidad. Cuando escribimos cosas, reflejamos un poco lo que somos, así que podemos nosotros dejar una huella en la universidad si dejamos una memoria profesional, si dejamos una tesina, si dejamos una tesis ahí para que otros lean lo que nosotros aprendimos y pueden incluso ahí encontrar los vacíos, los espacios, los objetos que no han sido analizados por los estudiantes en un programa de formación. ¿Cuáles han sido los referentes y recursos que le han permitido comprender los objetos de estudio a los que se ha aproximado a partir de la investigación educativa a lo largo de su trayectoria profesional en el campo de la educación? Bueno, estaba pensando que podríamos hablar de todos los manuales y los textos que se han dedicado a, digamos que a describir todos los métodos de investigación, pero me parece que lo que sí hay que insistir, bueno, eso es mi opinión, de que volvamos al sentido común, a buscar que los estudiantes puedan reconocer de manera, digamos que eficaz, la idea de que la observación y el análisis de lo que sucede es muy importante. Así que yo creo que podemos hacer ejercicios en el aula
para que independientemente de las perspectivas, de la metodología, de la técnica que usen, que los estudiantes estén muy claros que la observación, sea esta una observación desde el punto de vista de la teoría, observar la teoría, hacer una crítica sobre la teoría, o observar a unos sujetos digamos, en el aula o en un espacio o en el campo, se requiere sobre todo de interés y de cierta sistematicidad. Me parece que hablar de la técnica de la entrevista, de la técnica del análisis teórico, de la perspectiva fenomenológica, esas cuestiones probablemente puedan hacer que el estudiante se confunda y se aburra de estar haciendo estudios sobre investigación, pero es más, creo yo, recomendable que empiecen a observar acciones, actitudes, discursos, y que puedan usar los instrumentos básicos, como por ejemplo una videograbadora, para que después en equipos de trabajo los estudiantes puedan hacer un análisis de lo que quieran, si quieren hacer un análisis del pensamiento de esas personas que fueron observadas, o si quieren hacer un análisis de los actos, de las acciones, de las actitudes que tuvieron esas personas. Me parece que esos ejercicios son prácticos y son mucho más formativos. Hay textos como el de Sampieri, por ejemplo, que habla de todas las técnicas, de de las formas de investigar, pero son tan citados y tan, digamos, tan conocidos que probablemente creo yo que no han sido tan eficaces, porque los maestros en el área de la formación para la investigación hemos hecho más por aburrir a esos estudiantes que lean esos manuales y no por hacer cosas prácticas que dicen esos manuales que es necesario hacer. Así que en mi experiencia es más importante mandar a un estudiante a hacer una encuesta, a diseñar una encuesta, mandarlos al campo y quizás después explicarles cuáles son las virtudes o los aspectos positivos de una encuesta o negativos, o reflexionar sobre si en realidad una encuesta sirve para un determinado objeto de estudio, ¿no? Para, por ejemplo, investigar sobre qué piensan los maestros sobre un determinado tema, como por ejemplo las reformas educativas, pues las encuestas pueden ser el instrumento adecuado. Pero si queremos investigar sobre cómo están aplicando esos programas derivados de las reformas, tiene que ser una observación en la que pues, la encuesta no tiene mayor importancia. Así que hay una relación entre el objeto de investigación con la técnica o el instrumento con el que se va a hacer la observación, el análisis y la discusión sobre esto que nosotros estemos observando. Pero podría yo recomendar que independientemente de lo que los maestros que estamos en digamos, en este conocimiento y queremos transmitirles este conocimiento a nuestros estudiantes, lo que habría que hacer también es recomendar que regresen también a los clásicos en este campo. Es decir, leer a Aristóteles, leer digamos, a este autor que hablaba mucho de organizar lo que uno está viendo, ¿no? Y entonces decía René Descartes, ¿no?, que era necesario llevar un orden de todo lo que estábamos observando, la naturaleza de las cosas. Y bueno, no por yo creo que por eso a René Descartes le han llamado el padre de la ciencia o de los padres fundadores de la ciencia, porque fue el que más importancia le dio a la sistematización de las cosas. Entonces sí es cierto que se requiere cierto rigor, se requiere cierto orden, cierta precisión, pero me parece que también la investigación debe ser considerada una aventura en la que todos los que están en ese proceso
no necesariamente tienen que seguir un mismo camino. En realidad no hay un camino determinado para investigar, entonces yo recomiendo mucho a que lean a Feyerabend, porque me parece que hay un texto que dice en síntesis que no hay un método, que todo depende de lo que queremos investigar y todo depende también de la capacidad que tiene el estudiante para acercarse a ese objeto. ¿Podría alguien investigar con un dron, por ejemplo, ¿no? En un terreno para estudiar algo que tenga que ver con la agronomía? Pero si no tenemos un dron, tendríamos que buscar otro instrumento que nos acercara a reconocer las características de un determinado espacio geográfico, ¿no? Entonces todo depende del objeto, de la naturaleza del estudio, de los alcances del estudio, de los objetivos que persigue el estudio, y también todo depende de lo que le interese al estudiante, porque incluso puede meterse a estudiar de manera profunda, analítica, un fenómeno, un determinado hecho social, económico, político, social, cultural, o puede ser solamente una descripción, y entonces ya no es necesario usar otros instrumentos. Maestro Fidel, ya para ir cerrando esta importante entrevista, ¿qué recomendación le daría usted a nuestra comunidad docente, a nuestros estudiantes, a todos los que formamos parte de la universidad respecto de el proceso investigativo? ¿Algo que quiera usted recomendar, algo que usted considere importante decirle a nuestra comunidad? Yo creo que todo programa de formación universitaria no solo debe buscar profundizar en el reconocimiento de la naturaleza de ese campo específico, llámese el campo de la enfermería, de la medicina, de la arquitectura, del derecho, sino que también debe buscar una formación mucho más amplia, más integral en los estudiantes. Y en mi opinión, todo maestro debe ligar su programa de formación, digamos, su proyección didáctica, debe ligarla al análisis y a la reflexión de las bellas artes, de la literatura, de la música, del cine, del teatro, de la pintura. Y particularmente creo que hay ciertos programas de formación que se alimentan, digamos, por naturaleza, de manera natural, con la literatura. Para esto de reflexionar sobre el proceso de formación para la investigación, yo recuerdo muy bien cuando uno de mis maestros nos promovió, ¿no? Nos incitaba, nos exhortaba a leer ciertos textos que en algún momento de mi vida yo creía que no tenían ninguna relación. Pero es maravilloso reconocer cómo están vinculados estrechamente. Por ejemplo, leer a Humberto Eco, El péndulo de Foucault, es una novela que de algún modo nos está explicando qué es la investigación. Y por supuesto que tiene cierto grado de dificultad leer este tipo de textos, pero me parece que tenemos que empezar por algún lado, ¿no? Yo creo que si los profesores hacemos esta vinculación y ofrecemos lecturas, novelas, cuentos cortos, cuentos largos, obras de teatro a nuestros estudiantes, vamos a darles, digamos, la posibilidad de que vayan comprendiendo mejor lo que están estudiando. Y bueno, me parece que toda la literatura, ¿no? Quienes están, por ejemplo, estudiando historia y de algún modo están metidos en el asunto de leer textos complicados, como los que pueden representar a Luis González, por ejemplo, Luis Villoro. Para llegar a esos conocimientos podríamos empezar por hacer que el estudiante lea aquellos cuentos maravillosos que se concentraron en narrar las cosas que pasaban aquí en Chiapas, ¿no? Aquel autor que escribió la canasta de cuentos mexicanos. Entonces,
B-Traven, me parece que para meter al estudiante al análisis de un objeto de investigación y buscarla, que vaya articulando esta idea de que tiene que reconocer su historicidad, pues entonces ese tipo de literatura lo puede llevar a comprender cómo una persona para escribir un cuento tuvo que irse a vivir ahí ese lugar. Entonces, B-Traven es el mejor ejemplo que puedo dar de cómo una persona escribe todo lo que vive. Y entonces me parece importante que reconozcamos que la literatura y la poesía son potenciadores del aprendizaje. Pues muy bien, gracias maestro Fidel, gracias por haber estado en Universo Azteca. Ha sido una charla muy importante. Esperamos que esta conversación, que esta entrevista pueda servir a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a toda nuestra comunidad para poder entender y comprender la importancia del proceso de investigación en la formación universitaria. Gracias maestro por haber estado en Universo Azteca y esperamos volver a contar con su participación en otro tema que sea de interés para nuestra comunidad estudiantil. Ha sido un gusto también estar contigo en una edición más de Universo Azteca. Te espero en la próxima edición y como siempre te pido que dejes tus comentarios respecto de esta entrevista para poder saber cuál es el impacto que ha tenido en ti esta entrevista, si te ha servido, si tienes algún comentario, algo que sugerirnos respecto de nuestros programas. Te doy las gracias y espero volver a contar con tu participación y poder estar con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima. Física y fisiológicamente estamos perfectamente constituidos para investigar. Sin duda es de los retos más grandes que se nos presentan, sobre todo por lo que ya comentamos en el panel, ¿no? Estadísticas dicen que por lo menos 59% de los niños que utilizan lentes o cuestiones por el estilo y 35% en otros estudios. Hay 3 factores que predisponen ese progreso de la miopía. El primero de ellos es la digitalización de los niños. Hoy día vivimos en una era tecnológica que es necesario que docentes y alumnos conozcan sobre ella.